Sí, doctor. Entonces, hasta ahí hemos visto las alteraciones congénitas de la hemoglobinopatía, ¿no? De la hemoglobina, de la hemoglobina conocidas como hemoglobinopatías, siendo las talasemias una de las enfermedades más importantes, al igual que, y también vuestros compañeros revisaron la parte de anemia falciforme, ¿no? Entonces, vamos a entrar a un tema que es bastante relevante porque en la práctica diaria lo vemos. Y, y- y las leucemias, ¿quién no ha escuchado hablar sobre las leucemias, ¿no? A diario escuchamos ese término en noticias y es una enfermedad que se da en cualquier grupo etario, ¿no? Infantes, recién nacidos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Prácticamente es una enfermedad que se produce en todos los grupos etarios. Lamentablemente en nuestro país todo está centralizado, sobre todo la parte de trasplantes. Los dos únicos hospitales que hacen trasplantes de médula ósea son el Hospital Rebagliati por parte de Salud y el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas que recientemente, hace unos 3 4 años, empezó a hacer trasplantes, pero empezaron haciendo trasplantes autólogos. Entonces, y ustedes entenderán que en las leucemias agudas generalmente necesitamos trasplantes halogénicos, ¿no? En su mayor parte halogénicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia qué es una leucemia? Una leucemia es una proliferación clonal, es una proliferación clonal de una célula hematopoyética, hematopoyética. En este caso, si yo hablo de agudo, va a ser de una célula hematopoyética inmadura, que se ha detenido en un punto de la pirámide de la hematopoiesis y empieza a multiplicarse indiscriminadamente debido a que ha adquirido mutaciones significativas que hace que esta célula adquiera, adquiera una independencia en el organismo. ¿Cómo yo diferencio las leucemias agudas de las leucemias crónicas? Esto responde al grado de diferenciación de la célula. Si yo hablo de leucemias agudas, hablo de una célula inmadura. Y esa célula inmadura, los hematólogos lo conocen como una célula blástica. Cuando la célula blástica es más inmadura, entonces la enfermedad es mucho más peligrosa, es mucho más resistente en comparación con un blasto un poco más diferenciado. Entonces, hay una expansión clonal de células hematopoyéticas. En este caso, si yo me refiero al término agudo, les vuelvo a repetir, se refiere a una célula inmadura. Y si es crónico, es una célula hematopoyética madura, diferenciada. Entonces, la definición de una leucemia aguda es justamente esa característica proliferación incontrolada de células inmaduras, blastos. Para hablar de leucemia, estos blastos tienen que superar el 20% de la celularidad medular.
saco un aspirado de médula ósea, extiendo en una lámina periférica, en una lámina portaobjetos, se colorea con matoxilina y eosina y eso se lee. Si de toda esa lámina periférica más del 20% son blastos, estoy frente a una leucemia aguda. Y obviamente son expresión de un profundo trastorno en el equilibrado proceso de proliferación y diferenciación celular, que ocasiona el bloqueo de los progenitores hematopoyéticos en un determinado estadio madurativo, pues. O sea, se queda en un punto de ese proceso jerárquico de la hematopoiesis. La célula se queda detenida en un punto. Entonces, yo tengo algunos tipos de leucemia aguda. Yo puedo tener una leucemia aguda primaria o de novo, que surge sin ningún antecedente. De pronto, surge de pronto. El paciente no ha tenido exposición a quimioterapia, radioterapia, ni mucho menos tiene alguna hematopatía. En cambio, las leucemias agudas secundarias son aquellas, como su nombre lo indica, secundarias a, derivadas de algún proceso hematopatológico previo. Por ejemplo, los síndromes mielodisplásicos. En la anterior clase, vos compañeros han referido que estos síndromes mielodisplásicos, donde hay una serie de alteraciones genéticas, en donde se produce blastos, pero que no deben de sobrepasar el 20%, pues por eso es un síndrome mielodisplásico, máximo 19%. Pero la persistencia de este síndrome mielodisplásico podría derivar en una leucemia mieloide aguda, sobre todo. O los síndromes mieloproliferativos crónicos, ¿no es cierto? La trombocitosis esencial podría derivar en un síndrome mielodisplásico, en una leucemia mieloide aguda. El uso de quimioterapia, sobre todo los citotóxicos, ¿no? Los inhibidores de la topoisomerasa, la radioterapia, que podrían producir alteraciones puntuales que podrían derivar en el surgimiento de una leucemia, en este caso de una leucemia aguda. Entonces tenemos leucemias agudas primarias y secundarias. Dependerá de si está asociado a algún antecedente previo o no. Entonces tenemos, de acuerdo al tipo de clon proliferativo, las leucemias pueden ser leucemias mieloides agudas, en donde el clon proliferativo es de origen mieloide, leucemias linfoblásticas agudas, donde el clon proliferativo es de origen linfoide, y leucemias agudas bifenotípicas, que se puede dar en menos del 5%, donde el clon proliferativo expresa antígenos mieloides y linfoides. Entonces, ¿cuál es la patogenia de todos estos procesos? Va a haber una transformación, pues, neoplásica de las células sanguíneas normales o de sus precursores, ¿no? En donde se produce una acumulación de mutaciones a nivel de los genes que dirigen y regulan las funciones celulares básicas, sobre todo de proliferación celular. Entonces, hay un desbalance entre los genes supresores y los protoncogenes, predominando los genes, los últimos, ¿no? Los protoncogenes. Ustedes saben que las células hematopoyéticas son las que más se renuevan, las que más se expanden y maduran mediante un complejo proceso
que llevan numerosas modificaciones, tanto genéticas y epigenéticas, por lo cual estas células hematopoyéticas tienen más oportunidades de que se produzca un error en uno de estos procesos, o tienen mayor predisposición a que haya una mayor vulnerabilidad a agentes mutacionales. A veces ni siquiera se puede determinar cuáles son esos agentes mutacionales, pero hay algunos que son conocidos, como la quimioterapia, la radioterapia, el benceno, algunos pacientes que nacen con algunos síndromes cromosómicos, ¿no? Klinefelter, neurofibromatosis, síndrome de Bloom. Entonces, estas mutaciones llevan a una ventaja selectiva en la supervivencia y se generan clones resistentes que se expanden y que son genéticamente más inestables. Y estos clones que son genéticamente más inestables pueden continuar sufriendo mutaciones adicionales y que pueden conllevar a una evolución clonal selectiva. Entonces, como les dije, en muchos casos no se identifica el, eh, el agente o el proceso que ha llevado al paciente a tener una leucemia, una leucemia de este tipo. Sin embargo, hay algunos antecedentes de enfermedades hematológicas, como por ejemplo, ya hemos dicho, los síndromes mielodisplásicos, la anemia plástica, síndromes mieloproliferativos crónicos, enfermedades congénitas como el síndrome de Down, la anemia de Fanconi, que pueden hacer que el paciente tenga una mayor predisposición a a la adquisición de leucemias. La exposición previa a agentes quimioterápicos, agentes alquilantes, después que un paciente está expuesto a los agentes alquilantes, más o menos en 3 a 5 años se puede debutar con una leucemia. O si hace uso de inhibidores de topoisomerasa 2, de 9 a 12 meses. En 9 a 12 meses puede hacer un nuevo proceso neoplásico. O la exposición ambiental, ¿no? A radiaciones. Nosotros estamos expuestos a radiaciones, solo que hay sujetos que son más susceptibles, que sus células sufran estas mutaciones, y hay sujetos que son menos susceptibles. Agentes infecciosos, ¿no? El virus de Epstein-Barr, que es causante no solo de leucemia, sino también de linfomas, ¿no? Linfomas Hodgkin y también linfomas no Hodgkin. El linfoma de Burkitt, por ejemplo, bien ligado al virus de Epstein-Barr. Y entre los linfomas Hodgkin, la esclerosis nodular, ¿no? Uno de los más ligados a Epstein-Barr. Citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, el virus de la hepatitis C, la exposición a benceno. Entonces, existe una serie de sustancias que pueden alterar tanto la parte genética como epigenética de mi célula y hacer que adquieran una ventaja selectiva y que puedan sobrevivir las células. Prácticamente esas células se hacen inmortales hasta que fallece el paciente, si no se controla la enfermedad. Vamos a empezar hablando de un tipo de leucemia que es que se ve bastante, sobre todo en adultos, incluso adultos jóvenes, adultos mayores, por supuesto, porque la media más o menos es 67 años, que es la leucemia mieloide aguda. Ya, yo escucho este nombre, leucemia mieloide aguda, y ya sé, por el término agudo ya estoy pensando en blastos, pero no son blastos de cualquier tipo, sino son blastos de estirpe o de origen mieloide.
Entonces, hay una proliferación, la palabra leucemia, sinónimo de proliferación clonal de blastos de estirpe mieloide. Así de sencillo, chicos. Entonces, la leucemia mieloide aguda es una enfermedad neoplásica que resulta de la proliferación clonal no controlada de células precursoras anormales, obviamente, del linaje mieloide. Y obviamente dentro del linaje mieloide tenemos la serie eritroide, monocítica, megacariocítica, fundamentalmente y en menor frecuencia la serie mastocítica, basofílica y dendrítica, ¿no? Entonces, la proliferación clonal no solamente va a producir una infiltración de la médula ósea, sino también produce pues infiltración del vaso, por eso el vaso aumenta de tamaño, el hígado aumenta del tamaño, ¿por qué? Porque estas células empiezan a proliferar y también en algunas ocasiones hasta los ganglios linfáticos. Entonces, producto de la infiltración de la médula ósea, ustedes saben y hemos revisado también en la parte práctica cómo es una médula ósea normal, ¿no? Hay poblaciones celulares en diferentes estadios de maduración restringidos dentro de las trabéculas óseas. Y imagínense que esas poblaciones celulares empiezan a ser desplazadas por proliferación por proliferación de células de origen mieloide. Obviamente esa proliferación de células de estirpe mieloide ocupa un espacio pues dentro de la médula ósea. Entonces, ¿qué va a producir? Como consecuencia va a producir un grado variable de citopenias, ¿no? Neutropenias, anemias, trombocitopenias, leucopenias en general. Que va a comprometer no solo la médula ósea, sino también diferentes órganos y o sistemas. Y obviamente eso va a ser un problema y causa para la muerte de pacientes, ¿no? Los pacientes mueren por hemorragia o por infección. Hemorragia, ¿por qué? Porque la mayor parte de los pacientes debuta con anemia. Infección, ¿por qué? Por también derivado por la infiltración de la médula ósea. Puesto que los pacientes que tienen infiltración de médula ósea tienden a hacer neutropenia o leucopenia. Entonces, como tienen una neutropenia persistente, son susceptibles, son pacientes susceptibles a contraer infecciones bacterianas. Entonces, hay una proliferación clonal de blastos de origen mieloide. De blastos de origen mieloide. Generalmente, la incidencia general de nuevos casos de 1 a 5 es de 1.5 a 3 por 100.000 individuos por año en Estados Unidos. Mayoritariamente es una leucemia del adulto, el 80% se da en adultos mayores, fíjense la mediana es de más o menos 67 años, entonces estamos hablando de adultos mayores. Sin embargo, eso no quiere decir que esta enfermedad no se pueda presentar en los grupos etarios, claro que se puede presentar, y eso se da en un 15 a 20%. Se puede presentar en niños, se puede presentar en adolescentes. Es más común en países desarrollados y en la raza blanca y más común en varones. Fíjense, acá hay un cuadro epidemiológico interesante extraído del SER que ve tasas de incidencia, ¿no? Hay un comparativo entre la leucemia mieloide aguda, que es el tema que es en desarrollo, versus la leucemia linfocítica aguda. La tasa los grupos etarios comprometidos por la leucemia mieloide aguda se describen en azul, son los cuadraditos en azul,
Y fíjense, ¿no? En pacientes menores de 1 año, de 1 a 4 años, de 5 a 9 años, muy poco, ¿no? Ya hacia en los pacientes mayores de 45 años, la incidencia va aumentando y esta se hace mucho más exponencial a partir de los 65 años, ¿no? 65, 75, a más edad hay más posibilidades de tener leucemia mieloide aguda. En contraposición con la leucemia linfocítica aguda, en donde el pico de incidencia máxima se da entre el grupo etario comprendido entre los primeros años de vida, ¿no? Y luego la incidencia baja, lo cual no dice que no se pueda presentar en los demás grupos etarios. Entonces, la leucemia que principalmente se va a encontrar en adultos es la leucemia mieloide aguda, hablando de las agudas, y en niños la leucemia linfocítica aguda, y en niños la leucemia, sobre todo en la población infantil, ¿no? La leucemia linfocítica aguda, que se describe en rojo, ¿no? En rojo. Leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda. Fíjense cómo es la evolución de las tasas de incidencia en los pacientes mayores de 65 años. Acá tenemos los pacientes mayores de 65 años, varones. Hemos visto que hay un predominio en varones que en mujeres. Y fíjense cómo empieza a incrementarse a partir de los 65 años, hasta casi los 84 años, donde empieza a disminuir, ¿no? Entonces, en el 2008 hubo una clasificación de las leucemias mieloides agudas, que era una clasificación incluso antiguamente hay una clasificación FAF, franco-americano-británica, en donde la clasificación de las leucemias mieloides agudas se daba solo desde el punto de vista morfológico. Sin embargo, ya desde el 2008, la Organización Mundial de la Salud da una clasificación morfológica y citoquímica. Lo importante para definir las leucemias es el número de blastos, tanto en sangre medular como en sangre periférica, ¿no? Más del 20% de blastos, mayor o igual al 20% de blastos. Blastos de 18%, 19%, si me hablan blastos de 16%, yo tendría que pensar más en un síndrome mielodisplásico que en una leucemia. ¿Que con los años se puede convertir a una leucemia mieloide aguda? Por supuesto que sí. Entonces, un parámetro importante para el diagnóstico de las leucemias agudas resulta el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. Si yo aspiro, voy a poder hacer estudios de inmunistoquímica, ¿no? Si yo hago biopsias, pero generalmente el aspirado de médula ósea, agarro esta aguja de biopsia de médula ósea sobre la espina ilíaca póstero-superior, previa asepsia y antisepsia, previa colocación de lidocaína, de un analgésico. Yo voy a hacer la punción y de manera perpendicular yo introduzco este trocar y empiezo a fracturar el cilindro óseo que está contenido al interior del trocar. Entonces, yo tengo dos posibilidades. Le saco una biopsia a un cilindro óseo o lo destapo esto y empiezo a aspirar con una jeringa de 20 cc y obtengo 5 cc de sangre medular. A partir del aspirado de médula ósea es un primer paso para el diagnóstico morfológico de las leucemias. Si yo encuentro en este aspirado
de sangre medular más del 20% de blastos en mi extendido de lámina periférica, entonces estoy frente a una leucemia, una leucemia. En este caso, si estamos hablando de mieloide, será pues una leucemia mieloide aguda. Entonces, el siguiente paso es verificar realmente que estamos frente a una leucemia mieloide aguda, porque yo lo puedo observar morfológicamente cuál es la forma de esos blastos, de qué, cómo son esos blastos. Y seguidamente el examen, el gold estándar que me permite tipificar de manera más exacta el contenido celular de esta sangre medular es la citometría de flujo. Entonces, para obtener sangre para el estudio de citometría de flujo, igual, ¿no? Introduzco el trocar, destapo por acá, pongo una jeringa de 20 cc, aspiro, obtengo 5 centímetros cúbicos, lo vacío en un tubo de hemograma y lo llevo para el estudio de citometría de flujo. El citómetro de flujo es un equipo interesante. ¿Por qué? Porque permite la caracterización antigénica de mis células con total exactitud, con total precisión. O sea, de esos 5 mililitros, ¿qué porcentaje de cada población celular tengo? Y si tengo más del 20% de blastos, obviamente estoy frente a una leucemia. Con la diferencia que este tipo de exámenes te precisan exactamente el grado de diferenciación de mi célula. Exactamente el grado de diferenciación de mi célula. Si es un blasto indiferenciado, es un blasto medianamente diferenciado, es un monoblasto, es un promielocito, etc. Es así que antiguamente, cuando no se contaba con esta técnica de citometría de flujo, lo que hacíamos era recurrir a la clasificación franco-americano-británica, la famosa clasificación FAF, en donde teníamos en realidad 8 subtipos de precursores mieloides, por así decir, o de blastos mieloides, ¿no? El subtipo M0, donde el blasto era totalmente indiferenciado, blastos indiferenciados, y se podía dar hasta un 3%. El subtipo M1, donde no había signos de maduración, eran blastos sin maduración, sin gránulos, que se podía presentar hasta un 15-20% en los pacientes. El subtipo M2 con maduración, y esa maduración se veía en la presencia de gránulos y bastones de Auer, que se podía ver en el 25-30% de los pacientes, que era uno de los más frecuentes, el tipo M2. El tipo M3, la leucemia aguda promielocítica, y su variante hipogranular, la M3V, que se puede ver en un 10-15% de los casos, donde voy a ver, sobre todo en la leucemia aguda promielocítica, voy a ver promielocitos, pues hipergranulares y bastones de Auer. La M4, la mielomonocítica, blastos con diferenciación mieloide y monocitoide. La M4, eosinofílica con eosinofilia. La M5, monoblástica, o sea, los blastos son monocitoides monoblásticos. El M5A y el M5B, diferenciación monocítica. Y esto se puede ver hasta un 10%. La M6, la eritroleucemia, donde voy a encontrar más del 50% de eritroblastos y más del 30% de blastos mieloides. La M7, la megacariocítica, donde voy a encontrar megacariocitos y voy a encontrar mielofibrosis. Entonces, todos estos subtipos de blastos definían el diagnóstico. Entonces, yo veía un blasto con esta característica,
Si veo un promielocito, ya, eso es una leucemia aguda promielocítica. Y obviamente debe tener bastones de Auer, ser hipergranular, etc. Entonces, hasta allí llegábamos con esta clasificación franco-americano-británica. Acá no veíamos aspectos citogenéticos, aspectos mutacionales o síntesis de proteínas, no veíamos nada de eso. Puramente morfológico, de acuerdo al tipo de blasto mieloide que encontramos en el extendido de sangre periférica. ¿No? Y los blastos, L1, L2, L3 o los blastos, los mieloblastos, que diga, perdón, los mieloblastos, ¿no? Que son de núcleos grandes con escaso citoplasma, ¿no? Núcleos grandes con escaso citoplasma. Su composición celular. Entonces, los citómetros de flujo emplean uno o varios láseres que al incidir sobre las células permiten medir para cada célula sus características de dispersión de luz, es decir, el reflejo del tamaño y de la complejidad interna versus la granularidad. Y de esta manera determinar una reacción antígeno-anticuerpo y determinar si dicho antígeno está presente en la célula. Entonces, de esta manera yo puedo reconocer monocitos, precursores, células madre, etcétera. Todos los tipos celulares, ya sean diferenciados, ya sean indiferenciados, etcétera. Entonces, los marcadores inmunofenotípicos que me puede dar una lectura de citometría de flujo es a este nivel, ¿no? El 20% tiene marcadores de CD13, de CD33, entonces yo ya sé que es de estirpe mieloide. O de CD34, ustedes saben que las que tienen CD34 son células madre. Entonces un precursor temprano, el antígeno leucocitario humano de R, que es positivo en la leucemia mieloide aguda, excepto en la leucemia promielocítica aguda. Cuando es un monocito, por ejemplo, si expresa CD11B y CD14, es un monocito. Cuando es de estirpe eritroide, si expresa glicoforina A, o de la estirpe megacariocítica, si expresa todos estos receptores, etc. Entonces, me permite diferenciar mediante la presencia de antígenos en su superficie cada uno de los precursores en el estadio de diferenciación en que se está produciendo la proliferación de esa célula. Actualmente, la OMS en el 2016 basó su nueva clasificación ya no tomando en cuenta al subtipo FAF, porque es pura morfología, sino ellos toman en cuenta otros parámetros como son la presencia de alteraciones citogenéticas, la presencia de alteraciones moleculares. ¿Y esto para qué nos sirve? Sobre todo nos sirve no solo para pronóstico, sino también para tratamiento. Buscar tratamientos dirigidos hacia estas alteraciones citogenéticas. Como ustedes saben, la translocación 922
que en mayor frecuencia vamos a observar en los pacientes con leucemia mieloide crónica, pero no es patognomónico de estos pacientes porque hay una proporción de pacientes que es muy pequeño con leucemia mieloide aguda que tienen esta traslocación, por ende van a tener la alteración molecular, es la formación del gen BCR-ABL, y esto es un factor de mal pronóstico para estos pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, nos sirve tanto para la parte de pronóstico en virtud a la determinación de estas alteraciones genéticas, porque hay alteraciones genéticas que hacen que el pronóstico sea adverso y hay otras que sea bueno, como por ejemplo la translocación 821, donde se produce la alteración genética está en el gen RANG, RUNX1 o RUNXT1, entonces, o T1, entonces, ¿qué hace que los pacientes sean de buen pronóstico? La inversión 16, buen pronóstico. Si tiene esta alteración molecular, la FLT3, pues su pronóstico es adverso. Entonces, o hacer estudios de citogenética con el propósito de obviamente, determinar la presencia de estas alteraciones cromosómicas, ¿no? Translocaciones, inversiones, delecciones. Clasificación de las leucemias mieloides agudas. La última clasificación ha sido dada por la OMS, en donde ya les vuelvo a repetir, donde su clasificación lo basa de acuerdo a las alteraciones genéticas que van a presentar los, los pacientes, ¿no? Es así que tenemos leucemias mieloides agudas con translocaciones balanceadas o inversiones. Entonces, ya tenemos la capacidad de clasificar a los pacientes de acuerdo a la alteración cromosómica que presentan. Pacientes con translocación del 821, inversión del 16, translocación del 15-17, del 9 del 11, del 6 del 9, inversión del 3 o translocación del 13 del 3, etcétera, con la frecuencia con la que se presentan en los pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué estudios, en resumen, podemos hacer con la sangre medular? Estudios de morfología, ver, ¿no? Miren, la presencia de blastos. Y morfológicamente podemos hacer un diagnóstico de una leucemia aguda, si es linfoblástica o si es de origen mieloblástico. Podemos determinar con precisión cuál es cuál es el grado de diferenciación de esta célula linfoblástico-mieloblástica, y para eso vamos a usar la citometría de flujo. Podemos determinar cuál es la alteración cromosómica exacta que tiene mi paciente, y para eso hacemos estudios de cariotipo. O puedo determinar la proteína alterada, que es producto de la expresión de un gen alterado. Y eso lo puedo hacer mediante técnicas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real. Y por último, puedo hacer biopsias medulares para estudios de anatomía patológica, ¿no? Entonces, la médula ósea es un órgano muy accesible a los estudios. Con las leucemias mieloides agudas con mutaciones genéticas, ¿no?
o mutaciones en cepa, que a propósito le da un buen pronóstico, leucemias mieloides con displasia multilineal, leucemias mieloides agudas secundarias a tratamientos previos, leucemias mieloides agudas no especificadas, con cada una de las características que se mencionan ahí, sarcoma mieloide, proliferaciones mieloides relacionadas a síndrome de Down, neoplasias de células blásticas dendríticas plasmocitoides, etc. El diagnóstico, obviamente, con una buena anamnesis, preguntarle a la madre sobre antecedentes, pues, ¿no? Antecedentes familiares, muy importante porque los familiares de primer grado tienen también una mayor predisposición a producir leucemia. Si yo he tenido mi papá, mi mamá con leucemia, probablemente tenga una mayor predisposición a adquirir esta enfermedad. Pacientes con síndrome de Down, Klinefelter, Bloom, si han estado expuestos a benceno, a radiaciones de algún tipo, radioterapia, se han estado expuestos a citotóxicos, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas generalmente pueden derivar por el fallo medular, o sea, esa infiltración y ese desplazamiento del tejido hematopoyético normal puede acarrear una anemia en el 80% de los pacientes, trombocitopenia entre el 80 y 90% de los pacientes, coagulación intravascular diseminada, sobre todo esto de la coagulación intravascular se va a ver en la leucemia promielocítica aguda. Un 75 a 90% de los pacientes con leucemia promielocítica aguda tienen coagulación intravascular diseminada. Ojo, neutropenia del 30 a 50% de los pacientes. Y fíjense, leucocitosis en un 10% tienen más de 100.000 leucocitos. Solo, es decir, la leucocitosis no es muy frecuente, al contrario, lo que encontramos es una neutropenia más bien. Eso es por el fallo medular o infiltración medular, pero también estas leucemias tienden a infiltrar tejidos. Miren esa infiltración que tiene este recién nacido. Hasta un 10% la infiltración puede ser cutánea, puede ser meningia en el cerebro. ¿Y cuál es el gol estándar para diagnosticar esa infiltración meningia? No es tomografía, por si acaso, es resonancia magnética nuclear y hacer estudios de punción lumbar, pues, ¿no? Incluso yo puedo hacer estudios de citometría de flujo para ver blastos mieloides que han llegado al líquido cefalorraquídeo. Infiltración gingival, sobre todo la M5, la monoblástica, ¿no es cierto? La tipo M5 produce esta infiltración gingival característica. Miren cómo las encías, hay una plasia gingival y te da un 25-50%, o sea que no es, es relativamente frecuente. Linfadenopatías y visceromegalias en un 10%. Entonces, exámenes de laboratorio, un hemograma completo. Habíamos revisado con algunos grupos cómo estas enfermedades pueden alterar el conteo de mis poblaciones celulares y yo eso lo puedo evidenciar solicitando un examen de hemograma, un perfil bioquímico, por supuesto, ¿no? Para ver cómo está la función hepática o la función renal, un perfil de coagulación básico. ¿Por qué? Porque a este paciente hay que hacerles biopsias de médula ósea o procedimientos y tenemos que estar seguros que su perfil de coagulación no está alterado. Radiografía de tórax, ecografía abdominal, para ver visceromegalias, ecocardiograma, por el uso de repente de algunas sustancias cardiotóxicas,
tomografía y resonancia magnética de cerebro, ¿no? Sobre todo la última, la resonancia magnética cerebral para descartar infiltración meningia. Estudios de punción lumbar, lo mismo, ¿no? Para ver si hay blastos que han infiltrado y están presentes en líquido cefalorraquídeo. O estudios de histocompatibilidad, ¿no? Porque son pacientes que en la mayoría de los casos van a ir a un trasplante de médula ósea. Hemos visto ya todos los estudios que se pueden hacer de médula ósea, desde los estudios morfológicos, inmunofenotípicos, cariotípicos y moleculares. Y existen algunos factores favorables y desfavorables. Favorables, pacientes menores de 50 años, que tengan buen estado funcional. El estado funcional se refiere a si son dependientes o son independientes. Independientes, yo hago mis cosas solo y no tengo ningún síntoma. Y un Karnowski menos del 60%, de repente más de la mitad del día estoy en cama, ¿no? O casi todo el día estoy en la cama. No soy independiente. Leucemia mieloide sin un trastorno hematológico previo, ni quimioterapia o radioterapia previa. O sea, las leucemias mieloides secundarias son de mal pronóstico. En resumidas cuentas, chicos, desfavorable. Los cariotipos que están ahí descritos, 821, inversión del 16, la translocación 16-16, la translocación 15-17, son favorables. En cambio, las delecciones, las anomalías en el cromosoma 3 o el cromosoma 11, hace que sean desfavorables. Mutaciones en NPM1 o CEPA de buen pronóstico. Las que están acá son de mal pronóstico. Entonces, finalmente, el tratamiento, existe fases para el tratamiento. Hay un tratamiento de inducción de la remisión que consiste en destruir todas las células leucémicas y conseguir una remisión completa, ¿no? Y eso lo obtenemos con dos drogas, básicamente, citarabina y daunorubicina. Podemos encontrar remisiones hasta un 60-80%. Pero fundamentalmente la decisión del tratamiento se basa en factores pronósticos y se basa en la edad del paciente. Pues. A un paciente de edad avanzada no le voy a dar de ninguna manera un tratamiento intenso de quimioterapia, ¿no? O no lo va a someter a un trasplante alogénico de médula ósea porque sé que tiene más posibilidades de morir por el trasplante que instaurándole un tratamiento conservador. Hay un tratamiento post-remisión eh, que es una segunda fase que consiste en destruir cualquier resto de células leucémicas no visibles y evitar recaídas. Y esto obviamente va a depender del riesgo. Si mi paciente es de alto riesgo, de un riesgo desfavorable, muy probablemente sí o sí va a recaer ese paciente. Pues entonces tengo que priorizar en ese paciente, si es joven, que vaya a trasplante de frente halogénico de médula ósea. Entonces, la quimioterapia, la quimioterapia de inducción tiene un objetivo fundamental: eliminar todos los blastos y conseguir una hematopoiesis normal. Entonces yo le doy quimioterapia al paciente, los blastos, la mayoría de blastos son destruidos, el paciente entra a una aplasia transitoria y luego empieza una recuperación normal de la población de neutrófilos. Solo que este proceso llega un momento en que la quimioterapia, estos blastos pueden hacer resistencia a la quimioterapia y no se va a obtener poblaciones celulares nuevas, recuperadas, sino al contrario, estos clones celulares se vuelven cada vez más agresivos. Entonces, el tratamiento de estos pacientes es en función al riesgo genético. Y por eso es importante hacer esos estudios genéticos, porque yo voy a saber qué traslocaciones
van a favorecer a mi paciente y me van a dar menos posibilidades de recaída y qué traslocaciones no van a favorecer a mi paciente y van a hacer que sean pacientes de alto riesgo. Entonces, generalmente en los pacientes de riesgo favorable se puede dar inducción de quimioterapia, etcétera, o intentar llevarlos a trasplantes autólogos. En los de riesgo intermedio no está del todo definido, pero en los de riesgo desfavorable, si son jóvenes, lo mejor es llevarlos a trasplante halogénico, puesto que estos pacientes, si yo solamente les trato con quimioterapia, sé que van a recaer, sé que en algún momento van a recaer. Entonces, fíjense el estatus de riesgo, riesgo favorable, riesgo intermedio, pacientes de pobre riesgo, ¿no? Todas las translocación 922 del cromosoma Filadelfia de las leucemias mieloides crónicas, riesgo desfavorable. O sea, si yo tengo un paciente menor de 65 años con todas estas características, con una de estas características, cariotipo monosomal, que tenga inversión del 3, traslocación del 3 en 3, traslocación del 9 en 11, etcétera, traslocación del 6-9, o sea, estos pacientes tienen que ir de frente a trasplante halogénico de médula ósea. A los pacientes de riesgo favorable, yo les puedo intentar dar quimioterapia, pero de todas maneras, en una segunda fase lo podré llevar a un trasplante autólogo, ¿no? Entonces, todo depende de la edad del paciente, del estado funcional y de la citogenética, chicos, y de la citogenética. Y fíjense la sobrevida en años de los pacientes, ¿no? Riesgo favorable, casi 60%, ¿no? A diferencia de los que tienen riesgo, pobre riesgo. Igual, las mutaciones, ¿no? Las mutaciones de CBF favorables, ¿no? O la celeste, que es la cepa, que lo hace favorable. A diferencia de esta que está en color rojo, que hace que las recaídas sean más prontas. Por ejemplo, la mutación del TP53. Entonces la pregunta salta a la vista, ¿no? ¿Por qué son importantes el estudio genético? ¿Por qué? Porque ayuda a mejorar el conocimiento de las leucemias mieloides agudas, ayuda a predecir el pronóstico y sobre todo a encontrar tratamientos dirigidos a dianas biológicas. Por ejemplo, la leucemia promielocítica aguda ya no se lleva al trasplante, no se trata con quimioterapia, se trata con ácido transretinoico, el famoso ATRA. Si yo tengo un paciente con leucemia mieloide aguda que tiene mutación del FLT3, entonces usaré inhibidores de FLT3. Entonces, a eso tiende la medicina moderna, a hacer un tratamiento individualizado del paciente, de acuerdo a la alteración genética que tiene el paciente. El protocolo PETEMA es un protocolo de tratamiento español de las leucemias mieloides agudas, y esto sobre todo en menores de 65 años, donde lo primero es caracterizar a mi paciente. Se da una inducción, se lleva a una remisión completa, y después de la remisión completa, yo voy a tener pacientes de alto riesgo, de grupo de bajo riesgo o de riesgo favorable. Entonces, generalmente los de riesgo favorable puedo continuar con consolidación, etcétera,
y finalmente puedo llevarlo a un trasplante autólogo. En los de riesgo intermedio puede ser un trasplante autólogo, halogénico, eso se ve en el camino, pero en los de alto riesgo, trasplante halogénico es lo mejor, es su mejor posibilidad para los pacientes. En resumidas cuentas, si ustedes ven, casi todos los pacientes deberían llegar a algún tipo de trasplante. Después de la quimioterapia de inducción, ¿no? Y para clasificar a estos pacientes en estos grupos, tengo que necesariamente ver cuáles son las características que hace que mi paciente esté en este grupo de alto riesgo. Por ejemplo, si tiene la mutación de TP53, obviamente está dentro de acá. CEPA, obviamente es un grupo favorable. 922, alto riesgo. Entonces ya tengo que tener esa consideración que a pesar que yo le dé la inducción, la quimioterapia de inducción o consolidación, ya tengo que estar haciendo un estudio de histocompatibilidad para ganar tiempo en sus familiares y no esperar llegar a este punto para recién eh, hacerle un estudio de antígeno leucocitario humano en sus familiares. Y el trasplante, chicos, es un procedimiento sumamente complicado. No es un procedimiento sencillo, por si acaso, ojo. No es un procedimiento sencillo, de ninguna manera. De ninguna manera es un procedimiento sencillo. En los pacientes mayores, ustedes comprenderán que a un paciente de 70 años o de 80 años no lo va a llevar al trasplante de médula ósea. Probablemente, si cometo ese error, y tampoco creo que me lo aprueben, puesto que el paciente va a fallecer por la acción del trasplante. Entonces, tengo que tener un manejo mucho más conservador. Si mi paciente tiene a pesar de los años, tiene buen estado funcional, de repente puedo ser un poco intensivo. Si no, de repente una quimioterapia atenuada. Y si veo que, que es dependiente total, postrado, lo mejor será darle un tratamiento paliativo. Entonces, el estado clínico de los pacientes es importante para tomar decisiones terapéuticas. Y obviamente, la caracterización biológica de la leucemia mieloide aguda, que ustedes ya la saben. Tengo que hacer estudios de citometría de flujo, de cariotipo, de reacción de proteínas de reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, etc. Ya, chicos, lo dejamos ahí, por favor. Está bien, doctorito. Doctor.